Miyamoto Musashi escribió: "El verdadero guerrero no se enfurece ni se abate. Observa, actúa y vuelve al silencio". Y es en ese silencio donde empieza el combate real, el que se libra contra uno mismo. Cada emoción, cada impulso, cada pensamiento que nace en ti es como una hoja afilada. Puede herirte o puede servirte, dependiendo de cómo la sostengas. Dominar tus emociones no es apagar el fuego, es aprender a templarlo, a usar su calor para forjar tu carácter en lugar de destruirlo. El acero sin control se parte, el alma sin disciplina se pierde. Por eso los antiguos decían que el camino del samurái no era solo un arte de guerra, era un arte de equilibrio interior. El guerrero no solo entrenaba su cuerpo, entrenaba su mente para no ser su propio enemigo. Aprendía a reconocer la rabia sin dejarse consumir, a sostener el miedo sin retroceder, a aceptar la tristeza sin hundirse en ella. Porque la verdadera victoria no se gana en el campo de batalla, sino en el instante en que logras mantenerte en pie cuando todo dentro de ti tiembla. Este no es un camino de fuerza bruta, sino de presencia absoluta, de permanecer firme en medio del caos, de escuchar sin dejarte arrastrar, de sentir sin perderte en lo que sientes. Cada respiración es un entrenamiento, cada pensamiento, una oportunidad para templar el acero de tu mente, y cada emoción, un reflejo que te muestra quién eres realmente. El samurái no temía al enemigo externo, temía volverse prisionero de sus propias pasiones. Por eso cultivaba el silencio, no como ausencia de ruido, sino como dominio interior. Cuando el mundo se agita y todo a tu alrededor parece desmoronarse, ahí comienza tu verdadera práctica. El control no está en lo que ocurre fuera, sino en cómo respondes dentro. Este vídeo no es una lección sobre fuerza, sino sobre equilibrio, sobre cómo mantenerte firme cuando el caos interno amenaza con devorarte. 1. El origen del fuego. Antes de poder dominar tus emociones, debes entender de dónde nacen, porque ningún guerrero puede vencer a un enemigo que no conoce. El samurái lo sabía. Frente a la oscuridad del dojo, encendía una vela. La observaba sin prisa, dejando que la llama danzara con el aire. Sabía que ese fuego representaba su mente. Si el viento era fuerte, la llama temblaba. Si el aire se calmaba, la luz se volvía estable. Así aprendía a mirarse, a entender que la emoción no era un castigo, sino una respuesta natural, una señal del alma que decía: mírame, aquí hay algo que aún no comprendes. La mayoría de las personas huyen de eso. Huyen de la ira, de la tristeza, del miedo. Intentan apagar el fuego con distracciones, con ruido, con velocidad, pero el fuego que se niega no desaparece. Espera, se acumula y termina ardiendo en el momento menos esperado. El samurái no lo negaba. Se sentaba frente a su fuego interior, lo observaba en silencio y lo honraba. Sabía que no debía apagarlo, sino comprenderlo. Porque en el mensaje de cada emoción hay una enseñanza. La ira puede mostrarte dónde sientes injusticia. La tristeza te enseña lo que valoras y temes perder. El miedo te revela lo que amas y lo que todavía no aceptas. Cada emoción es una mensajera, y quien la rechaza se condena a no entenderse jamás. Musashi escribió: "El fuego puede destruir o proteger según la mano que lo guíe". La mente funciona igual. Si el fuego arde sin control, destruye. Pero si lo dominas con calma, puede templar tu acero interior. En el corazón del Bushido existía un principio: Mushin no Shin, la mente libre de perturbaciones. No se trata de dejar de sentir, sino de sentir sin quedar atrapado. De permitir que la emoción surja, se exprese y luego se disuelva, como una ola que toca la orilla y se retira. El guerrero podía sentir miedo antes del combate, pero no se rendía ante él. Lo miraba de frente, lo reconocía y lo dejaba pasar. Esa era su verdadera victoria. Y tú también llevas dentro ese fuego. A veces lo sientes como ansiedad, como tristeza, como una energía que no sabes a dónde dirigir. Pero si solo intentas apagarla, te perderás su mensaje. Cuando te enfadas, pregúntate: ¿qué estoy protegiendo? Cuando te duele algo, pregúntate: ¿qué parte de mí está pidiendo atención? Cuando sientas miedo, míralo como un maestro, no como un enemigo. La emoción no es debilidad, es energía en movimiento. Y esa energía, si la canalizas, se convierte en poder. Dominar tus emociones no es reprimirlas, es escucharlas sin dejar que tomen el mando.
es aprender el lenguaje del fuego, hasta que el fuego se vuelva tu aliado. Así comienza el camino del samurái interior. No negando lo que siente, sino observándolo con calma, como quien contempla una llama sabiendo que su propósito no es quemar, sino iluminar. No apagues el fuego. Aprende a leer lo que arde. 2. El espejo del guerrero. Cuando el fuego interior se calma, llega el momento de mirar, de enfrentarte a ti mismo sin huir, sin ruido, sin juicio. El samurái se miraba cada mañana no solo para ajustar su armadura, sino para ajustar su espíritu. Sabía que la verdadera batalla comenzaba en el silencio, cuando el acero aún descansaba en su vaina y solo quedaba el reflejo de su propio rostro mirándolo de vuelta. En ese reflejo veía su disciplina, pero también sus temores, sus victorias y las heridas que aún no cicatrizaban. Y en lugar de apartar la vista, respiraba. Porque sabía que quien huye de sí mismo termina perdiéndose incluso en la calma. En los templos zen, el agua era símbolo de la mente. Cuando el viento sopla con fuerza, el reflejo se deforma. Pero cuando el aire se aquieta, la superficie se vuelve clara y puedes verte tal como eres. Así también ocurre contigo. Cuando dejas que la mente se agite con juicios, culpas y comparaciones, tu reflejo se distorsiona. Empiezas a verte desde la herida, no desde la verdad. Pero si respiras y esperas, si no respondes al primer impulso de criticarte o justificarte, el agua se calma y la imagen vuelve a ser nítida. Ver sin juzgarte es el primer acto de valentía. Muchos creen que la disciplina es dureza, que el camino del guerrero es no sentir, reprimir, castigarse por cada debilidad. Pero el verdadero guerrero no se castiga, se observa, porque el castigo nace del ego y la observación nace de la conciencia. Takuan Shōjo escribió: cuando la mente se fija, se vuelve ciega. Cuando se mantiene libre, ve con claridad. Esa es la esencia del espejo interior. No fijar la mirada en un solo error. No quedar atrapado en una emoción, sino dejar que todo pase por ti sin quedarse. El samurái sabía que lo que no se mira se convierte en sombra, y lo que se mira con calma pierde poder. Por eso, al final del día, se sentaba frente a un cuenco de agua, miraba su reflejo y meditaba en silencio. No para juzgarse, sino para entenderse. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has mirado sin huir, sin intentar corregirte, sin maquillarte con frases de autoayuda, sin escapar de lo que ves? Cada arruga, cada herida, cada silencio que llevas dentro tiene algo que decirte. Cuando las aceptas, dejan de doler. Cuando las escuchas, te enseñan. Mírate como lo haría un maestro con su aprendiz. Con firmeza, pero con compasión. Con disciplina, pero sin castigo. Porque la mente solo puede calmarse cuando deja de luchar contra sí misma. Y en ese instante, cuando el juicio se disuelve, descubres algo que habías olvidado, que detrás del ruido y de la máscara ya eras suficiente. El espejo no miente, pero tampoco condena. Solo devuelve lo que es. Y cuando aprendes a mirarte así, el reflejo deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro silencioso. 3. El temple del acero. Hay un instante antes del combate en el que todo se detiene. El viento calla, la respiración se vuelve lenta y el universo entero parece contener el aliento. Ese es el instante que separa la vida de la muerte, la acción de la reacción, el caos del dominio. El samurái lo conocía bien. Sabía que su destino podía decidirse no en el golpe, sino en la pausa que lo precedía. A los ojos del enemigo parecía inmóvil, pero por dentro su mente era una llama contenida, una tensión invisible sostenida por la serenidad. Su cuerpo no temblaba, su mirada no buscaba, solo esperaba, porque había aprendido que la prisa es hija del miedo y la pausa es madre de la precisión. Ese principio tiene un nombre: Fudoshin, la mente inamovible. No es la mente fría ni ausente, sino la mente que permanece clara incluso en medio del torbellino. El cuerpo puede moverse, pero el espíritu no se altera. En el dojo, el maestro entrenaba al aprendiz no solo en el arte del ataque, sino en el arte del silencio. Le hacía esperar, a veces segundos, otras eternidades, porque la verdadera espada no se desenvaina por impulso, sino por claridad. Takuan Shōjo enseñaba que el cuerpo actúa, pero la mente permanece inmóvil. Esa quietud no era pasividad, era maestría. El samurái no se precipita, observa, y en esa observación todo se revela.
Vivimos en una era donde nadie espera, donde cada emoción exige una respuesta inmediata, donde el orgullo reacciona antes de que la calma tenga tiempo de hablar. Pero el camino del guerrero es el contrario: detenerse antes del golpe, respirar antes de hablar, mirar antes de juzgar. Piensa en tus propios combates cotidianos. Una discusión, una crítica, una provocación. La primera reacción es querer responder, defenderte, atacar, justificarte. Pero si respiras un instante más, si guardas silencio aunque todo te pida hablar, ese segundo se convierte en tu victoria invisible. Esa pausa es el lugar donde el alma se asienta, donde el impulso muere y nace la intención. Cuando el samurái sentía la ira subir por su pecho, no la negaba, la contenía. Dejaba que la respiración bajara, que el corazón encontrara su ritmo. Sabía que cada emoción que se domina en silencio se convierte en una espada afilada. En cambio, cada palabra lanzada sin control es como blandir un filo sin propósito. Hiere a quien no debía ser herido y deja cicatrices que el tiempo no borra. El guerrero moderno también debe aprender a esperar, a observar su propio pulso antes de actuar, a no responder el mensaje que hiere, a no hablar desde la herida, a no moverse por la emoción, sino desde la claridad. Porque el acero templado no se forja con velocidad, sino con paciencia y fuego controlado. Entre la emoción y la acción hay un respiro, y en ese respiro se decide tu destino. El que aprende a detenerse no se vuelve débil, se vuelve dueño de sí. Porque solo quien puede frenar su impulso es realmente libre. Así es como el samurái vence sin luchar, no dejando que la vida lo empuje a moverse, sino moviéndose solo cuando su espíritu lo elige. Y tú, cuando sientas el impulso arder, cuando las palabras quieran salir como espadas, recuerda esto: la fuerza no está en golpear primero, sino en ser tan inmóvil por dentro que nada pueda sacarte de tu centro. Solo ahí, cuando la mente se vuelve acero y el alma permanece quieta, comprendes el verdadero arte de la pausa. 4. El peso de la ira. El fuego vuelve, pero esta vez no quema, ilumina. Después de la calma del acero, llega el momento de enfrentarse al fuego más temido: la ira. No la ira que destruye, sino la que, si se domina, puede convertirse en el combustible más poderoso del alma. El samurái conocía bien esa energía. Sabía que dentro de cada hombre habita una fuerza que puede volverse caos o precisión. Por eso su entrenamiento no era solo físico, era emocional. Porque una espada que se blande con rabia pierde filo, pero una que se levanta con intención se convierte en arte. En el forjado del acero, el fuego no destruye el metal, lo templa. Cada golpe, cada inmersión en el agua fría, fortalece su estructura hasta que se vuelve irrompible. Así también el guerrero templa su espíritu, con la ira, con la frustración, con la decepción. Cada emoción fuerte que no reprime, sino que transforma, se convierte en su entrenamiento más profundo. El Bushido enseñaba que el enemigo no está afuera, sino dentro de ti, esperando el momento para gobernarte. Y el más feroz de todos es la ira, porque la ira puede darte fuerza, pero también puede hacerte perderlo todo. Yamaga Shoko escribió: el guerrero debe arder sin ser consumido. Esa es la diferencia entre el hombre común y el guerrero interior. El primero deja que la ira lo controle, el segundo la sostiene sin romperse, porque entiende que reprimirla es tan peligroso como dejarla estallar. La ira no se apaga, se redirige. Cuando alguien te hiere, cuando la vida te desafía, cuando sientes que todo dentro de ti grita por reaccionar, ese es tu campo de batalla. El impulso te dice: ataca, pero la sabiduría te dice: observa. Transforma ese fuego en acción consciente. Usa la energía del enojo para crear, no para destruir. Piensa en el fuego. Si lo sueltas sin control, arrasa con todo. Pero si lo canalizas, puede forjar, calentar, dar vida. Tu mente funciona igual. La rabia reprimida se pudre dentro. La rabia expresada sin conciencia hiere. Pero la rabia entendida se convierte en claridad, en motor, en poder. El samurái no temía su ira. La aceptaba, la observaba, la moldeaba. Sabía que no se trataba de extinguir el fuego, sino de darle forma. Por eso, antes de la batalla, no gritaba, no se agitaba, solo respiraba. Convertía el ardor en precisión. Esa es la verdadera maestría emocional. No perder el fuego, sino convertirlo en dirección. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que la ira te quema por dentro? ¿Cuántas veces has dicho palabras que no puedes retirar, golpeado con el impulso,
¿Y luego sentido el vacío que deja la pérdida de control? No te castigues por eso. Solo recuerda que cada emoción puede transformarse si la miras a tiempo. Cuando sientas el calor subir, no te apartes de él. Respira. Deja que arda, pero no actúes aún. Dale unos segundos, y en ese intervalo el fuego se convertirá en luz. Porque dominar la ira no es extinguirla, sino convertirla en precisión. Y la precisión, hermano, es la forma más pura de fuerza. El mundo está lleno de quienes gritan, de quienes reaccionan, de quienes confunden ruido con poder. Pero el verdadero guerrero es aquel que mantiene su fuego bajo control, y en el silencio más tenso, decide con calma dónde poner su golpe, su palabra, su energía. Así se vence la ira, no negándola, sino transformándola en claridad, como el acero que, tras pasar por el fuego, se vuelve invencible. 5. El vacío fértil. Después del fuego viene el silencio. Pero no cualquier silencio. No el silencio de quien se rinde, sino el de quien comprende. El samurái, tras el combate, no se regodeaba en su victoria ni se lamentaba por la derrota. Guardaba su espada, se sentaba bajo la lluvia y dejaba que el agua limpiara lo que las palabras no podían. La lluvia sobre su rostro no era castigo ni consuelo, era simplemente lo que era. Y en ese instante, sin buscarlo, encontraba paz. El Zen llamaba a ese estado Satori, la iluminación interior. Pero no era una promesa mística, ni una visión sobrenatural. Era el instante en que cesa la resistencia, cuando dejas de luchar contra lo que sientes, contra lo que ocurre, contra lo que eres. Porque la serenidad no se fabrica, se revela cuando cesa la lucha. El hombre moderno busca la calma como quien busca una meta más, a través de libros, retiros, música o técnicas. Pero la calma no está en el ruido de la búsqueda, está en el espacio entre un pensamiento y otro, entre un latido y el siguiente. Está en ese momento en que respiras y no intentas nada. El samurái lo sabía. No necesitaba templos ni mantras. Su práctica era el instante. La batalla lo entrenaba para permanecer presente incluso cuando todo ardía. Porque la verdadera paz no consiste en alejarte del caos, sino en no dejar que el caos te arrebate la calma. En una vieja enseñanza del Zen, el maestro le dice al discípulo: cuando camines, camina. Cuando comas, come. Cuando descanses, descansa. Esa es la pureza del momento. No dividirte entre lo que haces y lo que piensas. No escapar de lo que ya está ocurriendo. El samurái bajo la lluvia representa eso. No lucha contra el agua, no busca refugio. Deja que el mundo sea lo que es, y en ese gesto el mundo deja de tener poder sobre él. Tú también puedes vivir así. Cuando algo no sale como esperabas, cuando alguien no te comprende, cuando la vida parece empujarte hacia la prisa, detente un instante. No luches contra lo que sientes, déjalo estar, y verás cómo algo dentro de ti se afloja. El cuerpo, la mente, el alma, todo empieza a alinearse con la quietud. La calma no es debilidad, es madurez, no es pasividad, es fuerza en su forma más pura, porque solo el que ya no necesita controlar puede de verdad comprender. Takuan Sojo enseñaba que la mente debía ser como el vacío, sin forma, sin obstáculo, sin peso. Y añadía: la mente que se aferra, se oscurece. La mente que fluye, se ilumina. El vacío no es ausencia, es espacio. Espacio para ver con claridad, para actuar con intención, para vivir con presencia. El samurái entrenaba para alcanzar ese vacío fértil, no con el deseo de huir de las emociones, sino con la sabiduría de quien entiende que todas pasan, como nubes que se disuelven en el cielo. Piensa en un día de tormenta. El trueno ruge, la lluvia golpea, el viento sacude los árboles, pero el cielo, allá arriba, nunca deja de ser cielo. Así es tu calma. No desaparece, solo queda oculta bajo el ruido. Y cuando logras recordar eso, todo cambia. Dejas de buscar paz fuera porque reconoces que siempre estuvo dentro. No busques la calma. Recuerda que tú eres la calma. Eres el vacío que todo lo contiene, el espacio entre el pensamiento y la acción, el centro inmóvil en medio del torbellino. Por eso, el samurái no teme la tormenta, porque ha aprendido a ser su centro. Y tú, cuando logres mirar tu propia vida con esa serenidad, descubrirás algo más grande que la paz, la libertad. 6. La espada y el corazón. Hay una línea invisible que separa al guerrero del tirano. Y esa línea no está en la espada, está en el corazón.
Durante años, el samurái entrena su mente y su cuerpo, moldea su carácter como el acero que afila día tras día. Pero llega un momento en el que se enfrenta a una verdad más grande. La fuerza por sí sola no basta. Puede vencer, puede imponer, puede proteger, pero sin compasión termina destruyendo lo mismo que juró defender. Por eso, entre los 7 pilares del Bushido, uno brilla como una llama suave y constante. Jin, la benevolencia. Una virtud que no se enseña en los campos de batalla, sino en los silencios del alma. Kato Kiyomasa, el legendario daimyo, lo expresó sin adornos. Un samurái sin compasión es solo un perro con espada. Y esa frase atraviesa los siglos porque sigue siendo verdad. Hoy no empuñamos katanas, pero cada palabra, cada decisión, cada gesto puede cortar o sanar. Cada uno de nosotros tiene su propia espada. El poder de influir, de dirigir, de amar o de herir. Y ese poder, si no nace del corazón, se convierte en violencia, aunque venga disfrazado de justicia. El samurái aprendía que el verdadero dominio emocional no consiste en reprimir el dolor, sino en transformarlo en sabiduría. La empatía era su armadura invisible, porque solo quien comprende el sufrimiento puede evitar provocarlo. El guerrero auténtico no busca destruir, busca preservar. No lucha por ego, lucha por equilibrio. Y cuando debía combatir, lo hacía con respeto, viendo en su adversario no a un enemigo, sino a otro ser cumpliendo su destino. Esa visión, trasladada a nuestro tiempo, es la base de toda relación humana profunda. Dominar el corazón no es volverse blando, es aprender a mantenerte firme sin perder tu humanidad. Cuando alguien te hiere, la mente reacciona, pero el corazón sabio elige no repetir el daño. Cuando alguien te provoca, tienes la opción de responder con rabia o con una calma que desarma. Esa calma no es debilidad, es la demostración de que no dependes del veneno del otro para mantener tu centro. Esa es la fuerza verdadera, no la que conquista, sino la que no necesita hacerlo. Piensa en un líder que inspira sin gritar, en un padre que enseña sin castigar, en un amigo que escucha sin juzgar. Esa es la espada del corazón, invisible, pero capaz de abrir caminos donde antes solo había muros. La compasión no es sentimentalismo, es lucidez, es mirar el dolor sin huir, es actuar con firmeza sin perder la ternura. El samurái comprendía que el mundo no se mantiene en pie solo por la fuerza, sino también por la bondad, y que la auténtica victoria no se mide por las batallas ganadas, sino por las heridas que elegiste no causar. Por eso, cuando terminaba un combate, guardaba su espada, cerraba los ojos y ofrecía una oración silenciosa por su adversario. No por obligación, sino por respeto a la vida misma. Esa es la enseñanza que debemos recordar en este tiempo. Tener poder no te hace grande. Usar ese poder con compasión, sí. Así cuando sientas ira, dolor o frustración, recuerda esto. Cada emoción que atraviesas es energía. Puedes usarla para destruir o para crear. Puedes responder con rabia o con comprensión. Y ese instante, ese segundo entre la herida y tu respuesta, define quién eres. El samurái elegía con el corazón, y tú también puedes hacerlo. Quien domina su corazón puede dominar su espada, y quien domina su espada ya no necesita usarla. 7. El camino del guerrero. La mayoría de las personas espera sentir motivación para actuar. Pero el samurái sabía que la motivación es una llama débil, y que cuando el viento del cansancio sopla, solo queda la disciplina. Por eso su camino era silencioso, constante, invisible para quienes solo miran los resultados. La mente, igual que el cuerpo, se entrena. Y si no lo haces tú, la vida lo hará por ti, a golpes. Cada día, el guerrero pulía su interior con la misma atención con la que afilaba su espada. Sabía que una hoja descuidada se oxida, y una mente descuidada se llena de pensamientos que corroen. Por eso practicaba el arte del kaizen, la mejora continua, ese pequeño paso que parece insignificante, pero que con el tiempo se convierte en destino. El samurái no buscaba transformaciones grandiosas, buscaba ritmo. Sabía que un paso diario, firme y consciente, vale más que 100 impulsos fugaces. Por eso meditaba cada mañana, antes de que el sol apareciera sobre los templos. No para escapar del mundo, sino para preparar su espíritu antes de enfrentarlo. El silencio del amanecer era su dojo interior. Allí, en esa quietud, recordaba quién era, por qué luchaba y a quién servía. Hoy, ese mismo principio puede ser tu refugio. No necesitas un templo ni un tatami.
Tu habitación puede ser tu dojo, tu respiración tu espada, tu conciencia tu maestro. Cada inhalación es una afirmación. Estoy aquí. Cada exhalación es una rendición. Dejo ir. Practica estar presente incluso en lo pequeño. Cuando laves un plato, cuando camines, cuando mires a alguien a los ojos. El entrenamiento no está solo en los momentos solemnes, sino en lo cotidiano. Ahí es donde la mente se moldea sin que te des cuenta. El samurái también escribía. Dejaba notas, reflexiones, pensamientos. Sabía que la tinta revela lo que el silencio oculta. Hoy lo llamarías journaling, pero para él era una forma de enfrentar su sombra con honestidad. Pregúntate cada noche, ¿qué emoción dominó mi día? ¿Actué desde el ego o desde la calma? ¿Dónde podría haber elegido el silencio en lugar de la reacción? Y cuando anotes tus respuestas, no te juzgues. Aprende. Cada error es una instrucción, cada emoción una maestra, cada pensamiento consciente, una espada que afila tu espíritu. También entrenaba su respiración. Sabía que quien controla su respiración, controla su mente. En el fragor del combate, el samurái mantenía su respiración constante, como un río que no se detiene. Así evitaba que el miedo lo gobernara. Y tú puedes hacer lo mismo. Cuando sientas que la ansiedad te invade, no huyas. Respira lento, como si cada exhalación fuera un corte invisible que separa lo esencial de lo innecesario. Ese es tu entrenamiento. El camino invisible del guerrero no se muestra al mundo. Nadie lo aplaude, nadie lo ve, nadie lo celebra. Pero ahí, en la oscuridad de lo cotidiano, es donde se forja el carácter inquebrantable. Porque entrenar la mente no es algo que se hace cuando todo va bien. Se hace especialmente cuando nada sale como esperabas. Ahí, cuando el ruido interno te empuja a rendirte, es cuando el guerrero se endereza y dice, hoy también entreno. Y ese hoy también es lo que cambia una vida. La constancia es el lenguaje del alma fuerte. Y aunque nadie lo vea, cada día que eliges no rendirte, tu espíritu se vuelve más firme, tu mirada más clara, tu corazón más sereno. Takuan Sojo decía, la verdadera victoria es vencerse a uno mismo. Esa es la meta de este entrenamiento. No vencer al mundo, sino conquistarte por dentro. Así, con el tiempo, la práctica se vuelve naturaleza, la constancia se vuelve paz, y la mente deja de ser tu enemigo para convertirse en tu aliada. Entrena en silencio, crece sin testigos, y cuando llegue la batalla, tu mente ya sabrá qué hacer. 8. El eco del pasado. Dicen que el sonido más triste del mundo es el del viento entre los cerezos cuando caen sus flores. No porque anuncie el final, sino porque recuerda que todo, incluso lo bello, está destinado a desaparecer. Esa melancolía silenciosa tiene un nombre en la tradición japonesa. Mono no aware, la comprensión serena de que la vida es transitoria. El samurái lo sabía. Por eso no temía la pérdida, solo el apego. Había visto caer imperios, amigos, amores, y comprendió que aferrarse a lo que ya no existe es vivir con el filo clavado hacia adentro. Una vez, antes de una gran batalla, un guerrero dejó su armadura a los pies de un cerezo en flor. El acero brillaba con la luz del amanecer. No lo hizo para rendirse, sino para agradecer. Agradecer al pasado por lo que le enseñó, y dejarlo atrás para que no pesara en el combate que estaba por venir. Nosotros también cargamos armaduras invisibles, no de hierro, sino de recuerdos, de culpas, resentimientos, decepciones, palabras no dichas. Cada emoción no resuelta se adhiere al alma como una capa que impide moverse con libertad. Quizás te sigues castigando por algo que hiciste, o por algo que no hiciste. Quizás revives una conversación que ya no puedes cambiar, una relación que terminó sin cierre, un fracaso que todavía te duele nombrar. El pasado se disfraza de pensamiento, y vuelve una y otra vez a recordarte quién fuiste, para que olvides quién eres ahora. Pero el samurái sabía que la mente, si no se entrena, puede convertirse en una prisión. Por eso practicaba el arte del soltar con honor. Honraba lo vivido, agradecía las heridas y luego dejaba ir. Porque toda herida tiene un propósito, abrir espacio para algo nuevo. Y si sigues mirando atrás, te perderás lo que están haciendo delante de ti. La culpa es una espada de doble filo. Por un lado te enseña, por el otro te inmoviliza. Y el resentimiento es una sombra que crece cuanto más la alimentas. Perdonar no significa justificar, significa liberarte del veneno que llevas dentro. El samurái no perdonaba porque olvidara el daño, sino porque sabía que una mente que odia no puede ver con claridad.
y sin claridad, ningún golpe es certero. Hoy, tus batallas no son de acero, pero el principio es el mismo. No puedes avanzar en tu vida si llevas tu energía atrapada en lo que ya no existe. No puedes construir un presente libre si cada decisión está manchada por un recuerdo que aún sangra. Hay momentos en los que simplemente debes soltar, cerrar la puerta, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces la paz. Y a veces, el perdón más difícil es hacia ti mismo, por las veces que no supiste, que no pudiste, que no entendiste lo suficiente. Pero incluso esas versiones pasadas de ti estaban intentando sobrevivir, y merecen tu compasión, no tu juicio. El samurái no se lamentaba por sus errores, los convertía en maestros. Cada fallo era una lección sobre sí mismo. Cada pérdida, una forma de templar el espíritu. Así también puedes hacerlo tú. Toma lo que dolió y haz de ello una enseñanza. Convierte la herida en sabiduría, la culpa en comprensión, el final en comienzo. Visualízate como el guerrero al pie del cerezo, dejando caer tus propias armaduras invisibles. La decepción, el rencor, el miedo, la tristeza que arrastras desde hace años. Y míralas caer una a una, como pétalos que el viento se lleva. El árbol no llora cuando pierde sus flores. Las deja ir porque sabe que volverán otras nuevas. Tú también puedes hacerlo, porque nada florece donde el alma sigue aferrada a lo que ya murió, y no hay libertad sin perdón. Cuando sueltas, no pierdes, te recuperas. Recuperas tu fuerza, tu energía, tu equilibrio. Y entonces, el eco del pasado se apaga, dejando un silencio distinto. El silencio del alma que por fin descansa. No puedes avanzar con la espada cargada de fantasmas. Déjalos ir y vuelve a caminar ligero como un guerrero que ya ha hecho las paces con su historia. 9. El último desapego. El guerrero que teme perder aún no ha comprendido el verdadero sentido del camino, porque mientras temas la pérdida, seguirás siendo esclavo del destino. Tus manos se aferran al pasado, tu mente se preocupa por el futuro y tu corazón olvida el único lugar donde puede vivir, el presente. El samurái no buscaba controlar el mundo, buscaba dominar su reacción ante él. Sabía que el control es una ilusión y que todo lo que crees poseer, tu cuerpo, tus logros, tus relaciones, es apenas una sombra prestada por el tiempo. El Hagakure decía, el camino del samurái es la aceptación de la muerte. Pero la muerte de la que hablaban los antiguos no era solo física, era la muerte del apego, del ego, de la necesidad de tener razón, de la idea de que la vida nos debe algo. Cuando el samurái comprendía eso, dejaba de temer, y en esa ausencia de miedo encontraba la paz más profunda. Los sabios del Tao lo llamaban Wu Wei, el arte de actuar sin forzar, sin imponerse sobre el flujo natural de las cosas. Significa moverte con el río, no contra él. Hacer lo que debes, y luego soltar, porque entender que no controlas el resultado es entender la esencia misma del universo. El guerrero que practica el desapego no se vuelve indiferente, se vuelve invencible, porque ya nada puede romperlo, ya nada puede poseerlo. El miedo a perder es la raíz del sufrimiento. Temes perder dinero, perder amor, perder tu reputación, tu posición, tu juventud. Pero, ¿acaso algo de eso te perteneció realmente? Todo lo que llega a ti lo hace por un tiempo, para enseñarte algo, y luego se va, como las estaciones que no piden permiso para cambiar. El samurái lo sabía, por eso podía vivir plenamente en el momento, sin aferrarse al siguiente. Sabía que el valor no está en la permanencia, sino en la entrega total mientras dura. Amaba con intensidad, pero sin poseer. Luchaba con todo su ser, pero sin apego al resultado. Y cuando la muerte llegaba, la saludaba como a una vieja amiga. Esa es la libertad del espíritu templado. Vivir sin miedo, porque ya lo has perdido todo antes, al menos en tu mente. Quien ha muerto antes de morir, vive en libertad absoluta. Esa frase resume la esencia del Bushido, porque morir simbólicamente es aceptar que todo puede cambiar, que nada te pertenece, y que la única fuerza real está en la serenidad con la que caminas entre el caos. Hoy, ese desapego no se mide en batallas, sino en cómo enfrentas tus propios finales. Cuando una relación se rompe, cuando un sueño se apaga, cuando la vida no sale como esperabas, ahí es donde se prueba tu temple. Porque el ego quiere aferrarse, el corazón quiere entender, pero el alma solo quiere soltar. Y cuando finalmente lo haces, cuando te rindes con dignidad ante lo inevitable, no pierdes,
te transformas. Vivir sin miedo a perder no significa carecer de amor o deseo. Significa amar sabiendo que todo es pasajero y aún así entregarte con el corazón entero. Significa dar lo mejor de ti sin garantías, sin contratos, sin esperar que nada dure. Porque la belleza está precisamente en que no dura. El samurái comprendía que incluso la vida, el bien más preciado, no le pertenecía. Por eso cada amanecer era un regalo, no una obligación. Cada aliento, un préstamo del universo. Y cada día, una oportunidad de servir antes de desaparecer. Cuando aceptas eso, algo cambia dentro de ti. El miedo se disuelve y lo reemplaza una serenidad que nada puede perturbar. Ya no necesitas forzar los resultados, haces lo que debes y luego confías en que el mundo se encargará del resto. Porque lo que te corresponde no necesita ser perseguido, solo merecido. El samurái, al final de su camino, observaba el amanecer. La luz rozaba su rostro y él sonreía, no por orgullo, sino por gratitud. Había vivido, había amado, había perdido y había aprendido a soltarlo todo con la misma calma con la que lo recibió. Haz lo que debes, suelta lo que no depende de ti y acepta incluso la muerte con gratitud. Ese es el último acto de libertad, porque cuando ya no temes perder nada, el mundo deja de tener poder sobre ti. Y entonces, como el samurái ante el horizonte, solo queda caminar en silencio, con la mente tranquila y el corazón despierto. Quien ha muerto antes de morir, vive en libertad absoluta. Cuando un samurái alcanzaba la maestría, ya no necesitaba demostrar nada. Su espada reposaba, sus pasos eran lentos, su mirada serena. Había comprendido que la batalla más difícil no era contra otros hombres, sino contra sus propios pensamientos. Y ese es también tu combate. No necesitas un enemigo externo. Basta con mirar dentro y ver las emociones que te arrastran, los miedos que te detienen, los apegos que te atan. El camino del samurái no es una metáfora antigua, es una forma de vivir el presente con conciencia. No se trata de perfección, sino de presencia, de caminar cada día con el corazón firme y la mente tranquila. Has recorrido un viaje, desde el fuego de tus emociones hasta la calma del vacío, desde la ira y la duda hasta la serenidad del desapego. Y ahora lo sabes. Dominar la mente no es conquistarla, es hacer las paces con ella. La espada y el alma ya no están separadas. Eres tú quien decide cuándo actuar, cuándo detenerte, cuándo soltar. Esa es la verdadera libertad. Cuando dominas tu mente, el mundo deja de tener poder sobre ti. Ya no necesitas controlar, ya no temes perder, ya no buscas fuera lo que siempre estuvo dentro. Respira. Siente el silencio entre las palabras. Ese silencio también es parte del camino. Y si hoy, aunque sea un poco, has aprendido a estar más en paz contigo mismo, entonces has dado un paso en el sendero del guerrero. Este clan no es de quienes nunca caen, sino de quienes siempre se levantan, limpian el polvo y vuelven a mirar hacia adelante. Si quieres ser parte de nuestro clan, si sientes que caminas junto a nosotros en este sendero, te invito a unirte a nosotros. Suscríbete, deja tu huella en los comentarios y comparte este video con quien necesite recuperar su fuerza interior. Porque el mundo no necesita más ruido, necesita más almas templadas. Y recuerda, la disciplina no se hereda, se entrena. La calma no se encuentra, se construye. El honor no se dice, se demuestra. Camina con el corazón firme y la mente tranquila. Ese es el verdadero camino del samurái. Fuerza y honor.